quede sin recibir la bendición del Señor. Así que invitamos a que cuando se vaya a iniciar el culto, motivemos a todos los que forman parte de la familia para que estén presentes. En esta noche vamos a tener una lectura bíblica en San Juan capítulo 5, versículo 39 hasta el versículo 43. Repito, San Juan capítulo 5, versículo 39 hasta el versículo 43. Saludamos a todos los que estén nuevos, ¿verdad? Que se hayan añadido a esta aplicación para estar junto a nosotros en este culto. Amén. Pues leamos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así. Voy a parafrasear lo que voy a leer. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendiciones a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Amén. Hermanos, quise en esta noche traer algo que tiene mucho que ver con las expectativas que el mundo hoy en día tiene, pero que también asómbrense, que el mismo pueblo de Israel, un pueblo que ha persistido por la misericordia y por la gracia de Dios, se ha mantenido como nación. Realmente, el que Israel permanezca hoy como nación es un verdadero milagro. Un milagro que el Alabado Señor, Dios. amén, Sí, ha Señor. hecho para mostrarle al mundo su evidencia del trato que él ha tenido, Gloria no a solamente Jesús. con Israel, sino con todos los que le hemos servido a través de la historia. Amén. El tema de esta noche es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Hay grandes expectativas en este tiempo, en este momento, por causa de la misma condición que vive el mundo. La situación que se está viviendo en el mundo es de expectativa, porque el mundo espera que va a ocurrir algo. O sea que hoy en día se cumple lo que dice la palabra del Señor cuando el Señor dijo, miren los campos, contemplen los campos, mirad que están blancos para la siega. O sea que hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de poder cosechar lo que ya se ha sembrado. ¿Qué es lo que se ha sembrado? La palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios, la que ha caído en buena tierra, va a producir, como dice la palabra, ¿cuál? Al 100, al 60 y al 30 por uno. Y es por esta causa, hermanos, que debemos aprovechar la misma condición que el mundo ahora mismo presenta para agilizar lo que es la predicación, anunciar el evangelio, discipular, evangelizar, visitar, amén, motivar a la gente a buscar a Dios. Creo que es un buen momento que el Señor ha permitido, ¿verdad?, que ocurra esta cosa para que la iglesia pueda agilizar y completar la obra para la cual fue llamada por el Señor, fue escogida por el Señor. Decimos esto, hermanos, porque en Israel también hay muchas expectativas. Ahora mismo los rabinos, o sea, los líderes religiosos del judaísmo de Israel, amén, tienen una expectativa, están en una expectativa de que algo va a acontecer. Incluso hay un rabino, apellido Amán, ¿verdad?, que dice que la venida del Mesías es inminente. Ellos no hablan de la segunda venida, sino de la venida del Mesías es inminente, porque ellos no han creído en que Jesús es el Mesías que el Señor había prometido a Israel. Por lo cual ellos hablan de la venida, no de la segunda venida, como nosotros, los cristianos evangélicos, que hemos creído que ese Jesús que cumplió todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, realmente se ajustan al perfil
que tiene Jesucristo. Ellos esperan a un Mesías que, según ellos dicen, está ya vivo, está en la tierra, pero nosotros esperamos a un Mesías que está a la diestra del Padre, está en plena gloria. Amén. Aleluya. Ellos no han creído que Jesús es el Mesías. Todos sabemos que la palabra Mesías es la traducción griega de Cristo, la que hoy nosotros podemos traducir como el ungido, el enviado, el escogido de Dios. Él dijo que el Mesías vendrá sin previo aviso, digo este rabino. Amén. Ellos también creen en que vendrá de súbito, o sea que no vendrá, porque así ellos también en parte han creído que el Señor no va a anunciar cuando Él venga. En lo único que ellos se han equivocado en cuanto a eso es que todavía esperan la primera venida y nosotros, repito, ya esperamos su segunda venida porque creemos que Jesucristo, aquel que nació de María, cumple todas las expectativas que del Antiguo Testamento, amén, presenta, describe a ese Mesías. Todas las señales que los profetas anunciaron se están cumpliendo. Dice que los planes de Trump, oigan bien, dicen ellos que los planes de Trump no se van a completar. ¿Cuáles son los planes de Donald Trump? Bueno, traer paz a toda la región del Medio Oriente, pero ellos entienden que ese plan no se va a poder completar, sencillamente porque ellos ven hay premura en que los acontecimientos que se van sucediendo en el mundo van a llevar al desenlace que ellos creen del Antiguo Testamento, de que vendría un libertador para ellos. Sencillamente en Israel ahora mismo hay problema en la nación actual. ¿Por qué? Porque han tratado de elegir el parlamento 2 veces y han fracasado y se cree que van a tener que ir a una tercera ronda para elegir el parlamento, que a su vez es quien nombra al presidente del Estado de Israel. Entonces ellos, al ver que lo que ha pasado ahora nunca se había visto, de tal contradicción dentro del pueblo, entonces ellos se han dado cuenta como que algo se cocina por ahí y entonces ellos están a la expectativa de la venida de su Mesías. Ahora bien, nosotros, hermanos, sabemos por la palabra y por la evidencia de que Jesús es el que cumple la profecía. Amén. Solamente Jesús cumple todas las expectativas y todas las exigencias que el Antiguo Testamento, amén, detalla acerca de ese Mesías. Solo Jesús cumplió todas las prescripciones que anuncian de el verdadero Mesías, conforme lo establece Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo siguiente, lo dilatado es imperio. Oiga bien, y su dominio no tendrán fin. Ahora bien, vamos a pasar a 7 profecías que demuestran que Jesús es el verdadero Mesías, que en Jesús se cumplieron todas estas profecías. Amén. Así nos dice el Salmo 138. ¿Qué dice el Salmo 138? Él redimirá a Israel de sus pecados. Y él vino a Israel, como dice San Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos. ¿Quiénes son a los suyos? Vino y los suyos no le recibieron. A los suyos. Él vino con el propósito de ¿qué? De redimir a Israel. Pero los suyos, la nación de Israel, no le recibieron. Ya ustedes saben el resto del versículo. Eso cumple con lo que dice el Salmo 138, que redimirá a Israel de sus pecados. Pero también está como número 2 la profecía de Isaías 7:14. Dice aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Amén. Entonces, la profecía de Isaías 7:14 se cumplió cuando Jesús, engendrado por obra del Espíritu Santo, nace de una doncella, de una virgen llamada María. Amén. Esa profecía también se ajusta a Jesucristo. Pero también tenemos la de Miqueas, capítulo 5,
versículo 2, que dice que nacerá en Belén. Todos conocemos la historia que está contenida tanto en Mateo capítulo 1 y en San Lucas capítulo 2 acerca de cómo se dio todo el proceso para que se cumpliese esta profecía de que realmente el Mesías debía nacer en la ciudad de David, que se llama Belén. Amén. Asimismo también el Salmo 22, 18. El Salmo 22, 18 dice, repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre mis ropas. Amén. Eso también se cumplió cuando él estaba allá en el Gólgota, allá cuando iba a ser crucificado. O sea que esta profecía se ajusta a Jesucristo. Pero también el mismo Salmo 22, 7 y 8 dice, los que paseaban meneaban la cabeza y estiraban la boca y decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Esta profecía también se cumplió en Jesús. Amén. Que es la número 5. La número 6 está en el mismo libro de Isaías 69, perdón, en el Salmo 100, en el Salmo 69, 21, que dice que le dieron a beber vinagre en lugar de agua. También se cumplió esto en Jesús. También en Daniel capítulo 7, versículo 13, se cumple lo que está en Isaías, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. En Isaías, en Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, vendrá en las nubes. Uno que estaba sentado, amén, que estaba sobre las nubes. Pero Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le maltrataron, los que le traspasaron, se lamentarán por él. También esto se cumple en Jesucristo. Igualmente que la número 8 nos habla de Isaías capítulo 42, versículo 6. Dice que él abre los ojos a los ciegos y Jesucristo vino ¿para qué? Para dar vista a los ciegos, para publicar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Y para qué? Libertar a los que están cautivos. Amén. Igualmente, Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2. Amén. Esto también se recoge en San Marcos capítulo 6, cuando dice, oigan bien, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Amén. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos y para publicar el año de la buena voluntad del Señor. Aleluya. Pero también ya la número 10 está en Isaías 53, 1 y 2, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová. O sea, esto nos da a entender esta pregunta de que realmente en Jesús se cumpliría lo que Isaías 53, 1 y 2 dice. Dice que los judíos no le creyeron. Amén. Ahí se cumple también el pasaje que citamos de San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, versículo 11, y a los suyos vino, y a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Amén. Más a los que les recibieron, dice el versículo 12, les dio potestad a los que creen en su nombre de ser hechos hijos de Dios. O sea, hermanos, que nosotros debemos dar gracias a Dios. Por eso es que también hay pasaje bíblico que nos habla acerca de la apertura que el Señor ya tenía contemplado en el Antiguo Testamento acerca de abrir la puerta de la salvación a los no judíos, o sea, a los gentiles. Amén. Por eso hay una profecía que también dice, y tú, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en sombra de tiniebla, gran luz le resplandeció. O sea, que como Galilea era una ciudad que estaba poblada por personas de otras naciones, había ahí una gran mezcla, porque no solamente estaban habitadas por judíos la región de Galilea, sino que también muchos gentiles vivían ahí, incluyendo a los samaritanos. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha revelado la verdad. ¿Acerca de qué? Acerca del verdadero Mesías. Jesús cumplió todas las expectativas proféticas
que el Antiguo Testamento, que tanto la ley como los profetas, amén, prescribieron de que debían cumplirse en aquel que dijo Moisés, porque el Señor vuestro Dios levantará otro profeta como a mí, y a él tendrán que oír. Aleluya. En vista, hermano, de que todo esto se cumple en Jesucristo, nosotros estamos, verdad que sí, conscientes, estamos persuadidos de que hoy más que nunca es que debemos predicar, es que debemos anunciar la verdad que se nos ha dado, la verdad que se nos ha revelado, para que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, amén, llevemos a cabo esta tarea antes de que venga el día grande del Señor, como dice también la palabra del Señor, porque el día grande de Jehová vendrá. ¿Para qué? Para juzgar al mundo. Pero el Señor está dando tiempo, está dando, como se dice, chance para que el mundo pueda tener un acto de arrepentimiento. Pero también para nosotros, los creyentes, amén, todo el que esté descuidado, todo el que esté indiferente todavía, conociendo el Evangelio, habiendo vivido el Evangelio, el Señor también nos da el mensaje según segunda de Pedro capítulo 3, amén, que dice que el Señor es paciente, creo que el versículo 6 y 7, que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso lo dice el apóstol Pedro a nosotros, luego de haber hablado acerca de todo lo que ocurrió desde los días de Noé hasta ese momento en que él se estaba dirigiendo a sus oyentes, a sus lectores. Amén. Porque aquellos como los de hoy también se burlaban, decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento significa venida. Amén. Significa venida. En este caso, los israelitas, los rabinos israelíes, están esperando la primera venida, pero nosotros no. Nosotros los creyentes, los evangélicos, esperamos la segunda venida. Amén. Entonces, esa segunda venida dice que el Señor en primer lugar se va a manifestar a los suyos, a su iglesia, a los que todo el tiempo estuvieron sujetos a la palabra, sujetos a su voluntad, esperándole. Amén. Vendrá, como dice la palabra, como ladrón en la noche. ¿Para qué? Para levantar, para raptar a sus escogidos. Entonces, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, que recibiremos al Señor en las nubes, o sea que Él no pondrá sus pies en este mundo, sino que nos va a recibir en las nubes, porque el Espíritu Santo, amén, va a levantar a la iglesia, al pueblo que espera al Señor. Entonces dice que recibiremos al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero Apocalipsis 1:7 debe tener su fiel cumplimiento, como también Zacarías 14:7, que dice que el Señor vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos, haciendo un gran valle. Amén. Y Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, los que le maltrataron, se lamentarán. Amén. Nosotros esperamos, hermanos, el cumplimiento de estas palabras. ¿Por qué? Porque son palabras fieles y verdaderas. Por lo cual nosotros no debemos estar dejándonos confundir ni impacientar, porque veo que hay una guerra de muchos videos, de muchos audios, de muchas informaciones que se refieren en cuanto a esto y muchas que son contradictorias, chocan unas con otras. Amén. Entonces, nosotros, los que hemos recibido la palabra y tenemos la iluminación del Espíritu Santo para entender, para comprender la palabra, debemos tener paz, tranquilidad. Amén. Debemos tener quietud. Es cierto, hermanos, que no nos podemos dormir. La palabra nos dice que no durmamos. Amén. Como los demás. Que no estemos embriagándonos, que no estemos atendiendo muchas cosas banales que solamente son pasajeras, son temporales, sino que nos ocupemos de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque un día vamos a heredar todo lo que el Señor ganó para nosotros. Amén.
Porque él dijo al Padre cuando oraba, Señor, lo que tú me has dado, quiero que también estén conmigo donde yo esté. Aleluya. Entonces tenemos esa promesa, por lo cual, tranquilo, no nos impacientemos, no creamos a todas voces que se oyen por ahí, por los medios, por las redes. ¿Por qué? Porque estamos saturados en medio de esta situación de muchas informaciones que se contradicen. Hay una guerra doctrinal, amén, y en la cual nosotros debemos persistir, como dice el apóstol Pablo, persiste tú en lo que ha creído. Amén. Persiste en lo que has creído y haciendo esta cosa te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo cual, hermanos, hay muchas corrientes hoy en día, judaicas, corrientes mesiánicas, corrientes, amén, también gnóstica, agnóstica, porque hay de todo. Y vamos a ver todavía más de todo. Por lo cual, hermanos, debemos entender que es el tiempo ya en que el Señor Jesucristo vendrá. Amén. ¿Por qué decimos que es el tiempo que vendrá? Porque dice la palabra que dirán, helo aquí, helo allí. Ya estos rabinos israelíes dicen que ya está vivo, que ya está en el mundo, el Mesías que ellos esperan. Pero como repetimos, como dijimos al principio, el Mesías que usted y yo estamos esperando, dice la palabra, dice Hebreo, capítulo 10, ¿verdad que sí? Y también lo repite el 7, que Él está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Y de allí vendrá cuando llegue el momento en que se dé la orden, que a la final trompeta, amén, dice que se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, pero los muertos en Cristo. Amén. Y nosotros los que vivimos, como dice el versículo 52 y 53 de 1 Corintios capítulo 15, amén. Dice, seremos ¿qué? Transformados. Porque en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados. A la final, trompeta. Por lo cual, hermanos, animámonos unos a otros a ¿qué? A seguir hacia adelante, a no hacer caso a todo lo que se escucha, sino a hacer caso a las enseñanzas que nos da la palabra de Dios y estar siempre sujeto a la obediencia y a la fidelidad al Señor. Amén. Porque dice la palabra que hay también, juntamente con este estado de cosas, espíritu de ¿qué? De falsedad, espíritu de error, que si es posible, dice, engañarán aún a los escogidos. Y recuerde que usted y yo somos los escogidos, conjuntamente con todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento y creemos que Jesucristo es el único que nos puede salvar y que nos puede rescatar de lo que va a venir sobre el mundo entero. Porque así lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Habla a los creyentes, habla a la iglesia de Filadelfia, que simboliza la iglesia que espera al Señor, la iglesia que se prepara ¿para qué? Para recibir al Señor, que dice el versículo 10 del capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero usted y yo no somos ya de esta tierra, somos ¿de qué? Ciudadanos del reino celestial. Por eso es que la palabra de Dios nos habla de que seremos arrebatados. 1 Corintios capítulo 15 nos habla en un abrir y cerrar de ojos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice, alentaos, parafraseo, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras son las que deben, hermanos, animarnos y consolarnos, que a pesar de que tengamos que padecer, debe decirle, porque es cierto que se aproxima un estado de cosas que nosotros ya debemos entender por la palabra. Lo que está pasando en Miami están ya instalando las antenas 5G, oiga bien, 5G, y oiga, han aprovechado que hay una
hay un toque de queda, que hay lo que se llama un recogimiento en el mundo entero, de que ya las personas salir a la calle, la mayoría de las personas están recogidas en su casa y han aprovechado el tiempo. Y asimismo están promoviendo también la forma. Hay muchas de esas cosas, hermano, que uno no todo lo que se dice lo debe creer, pero hay otras que hay que entenderlo, que dice la palabra que vendrá. Amén, porque la palabra que el Señor dejó, esas se van a cumplir. Amén. Quieras o no, se van a cumplir, porque son palabras fieles y verdaderas, y que serán cumplidas porque el Señor no miente. El Señor dice en su palabra, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ya ha hablado. Por lo cual, hermanos, creyendo esa palabra, tenemos que estar ojo pelado, a expectativa de qué, de las cosas que se están sucediendo. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. Dice la palabra que no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que estemos velando, que estemos despiertos, porque aunque a pesar de que los rabinos israelíes, amén, esperan su Mesías, nosotros esperamos nuestro Mesías, que es Jesucristo, aquel que nació de la Virgen, aquel que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, que cumple los profetas y la ley. Aleluya. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Salvador, el cual vendrá, y dice la palabra, y rescatará a su pueblo y los recibirá en las nubes para que estemos siempre, dice la palabra, con el Señor. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar ya ese galardón, ni tampoco seremos, ¿qué? Arrebatados de sus manos, porque el que está en la mano de Dios tiene cobertura segura. El que está en la mano del Señor, amén, está guardado bajo las alas, bajo la sombra del Altísimo. Así es, mis amados, que el Señor les bendiga y les guarde y estemos siempre, ¿verdad?, atentos para que estemos siempre velando y que aquel día no nos sorprenda. Así es, que el Señor les siga bendiciendo a todos y a todas. No sé si la pastora